La casa que nunca estuvo vacía. Al principio, nadie pensó que fuera algo fuera de lo normal. La casa era vieja, sí. Tenía ese olor a madera encerrada, a recuerdos que no se iban, a humedad atrapada en las paredes. Pero nada fuera de lo que uno esperaría de una casa así. Había sido el hogar de una familia antes de nosotros, y antes de ellos, de otra. Era una casa con historia, pero eso no asusta a nadie cuando apenas estás desempacando cajas. Todo empezó con algo tan simple que incluso ahora, al recordarlo, parece absurdo haberlo tomado en serio. El vidrio de la ventana se rompió. No hubo viento. No hubo ruido previo. No hubo piedra, ni golpe visible desde afuera. Solo se quebró. El cristal estalló hacia adentro como si algo invisible lo hubiera impactado con fuerza. Los fragmentos cayeron sobre el piso de la sala, dispersándose como si hubieran sido lanzados con intención. Nos quedamos viendo unos a otros. Mi papá fue el primero en reaccionar. Dijo que seguramente había sido el cambio de temperatura, que esas cosas pasaban. Nadie discutió. Nadie quería discutir. Limpiamos los restos. Barrimos. Cerramos con cartón provisional. Y seguimos con nuestras vidas. Pero esa fue la primera señal. Esa misma noche, cuando la casa ya estaba en silencio, empezaron los golpes. Una puerta se cerró de golpe. Luego otra. Después otra más. No fue un golpe aislado. Fue una secuencia. Como si alguien caminara por el pasillo cerrando cada puerta con violencia, una tras otra, avanzando lentamente. Mi papá se levantó de inmediato. Pensó que alguien se había metido. Tomó una linterna y recorrió toda la casa. No encontró nada. Las puertas estaban cerradas, pero desde adentro. Y no había forma de que alguien hubiera salido sin ser visto. Esa noche nadie durmió bien. Pero al día siguiente, como suele pasar, tratamos de normalizarlo. Hasta que la casa dejó de darnos esa opción. En la madrugada siguiente, el ruido fue distinto. Más claro. Más cercano. Platos. Sonaban platos chocando entre sí en la cocina. No un tintineo leve, no algo que pudiera confundirse con imaginación. Era fuerte. Era deliberado. Nos despertó a todos. Mi mamá fue la primera en levantarse. Nosotros la seguimos, todavía medio dormidos, pero con ese miedo que te despeja más rápido que cualquier cosa. Llegamos a la cocina. Todo estaba en su lugar. Los platos acomodados. Las tazas alineadas. Nada fuera de sitio. Ni un solo objeto movido. Pero el sonido había sido real. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser una sospecha y se convirtió en algo constante. Los días siguientes no fueron iguales, pero tampoco normales. A veces eran pasos en el techo. A veces susurros que parecían perderse en las paredes. A veces sombras en el rabillo del ojo que desaparecían cuando intentabas verlas directamente. Y luego empezó lo peor. Las puertas dejaron de cerrarse solas. Empezaron a abrirse. No de golpe. Despacio. Con ese crujido lento que hace la madera cuando se mueve, pero sin nadie tocándola. Una noche, mientras estaba acostado, vi cómo la puerta de mi cuarto se abría poco a poco. No completamente. Solo lo suficiente.
como si alguien estuviera mirando desde el otro lado. No me moví. No respiré. Esperé. Pero nadie entró. Y la puerta se quedó así, entreabierta, como una boca. Esa noche entendí algo que no pude explicar en ese momento. No estábamos solos, pero tampoco estábamos siendo atacados. Estábamos siendo observados. A partir de ahí, la casa cambió. O tal vez fuimos nosotros los que cambiamos. Mi mamá empezó a rezar más seguido. Mi papá dejó de quedarse despierto hasta tarde. Yo dejé de apagar la luz por completo. Pero nada de eso detuvo lo que estaba pasando. Porque lo que fuera que estaba ahí, no tenía prisa. Solo estaba esperando. Una tarde, mientras estábamos todos en la sala, escuchamos un golpe fuerte en el cuarto del fondo. Ese cuarto estaba vacío. Nunca lo usamos. Desde que llegamos, tenía algo extraño. No sabría decir qué. Solo se sentía pesado. Mi papá fue a revisar. Nosotros lo seguimos, pero nos quedamos en el pasillo. La puerta estaba cerrada. Y desde adentro se escuchaba algo. Un arrastre. Lento. Como si algo pesado se moviera por el suelo. Mi papá dudó. Por primera vez desde que todo empezó, dudó. Pero aún así, abrió la puerta. El cuarto estaba vacío. Completamente. Pero había algo distinto. El aire. Se sentía más frío. Más denso. Como si entrar ahí fuera un error. Cerramos la puerta. Y desde ese día, nadie volvió a abrirla. Pero eso no hizo que lo que estaba dentro dejara de salir. Porque empezó a manifestarse en otros lugares. En los espejos. En los reflejos. Primero fueron cosas pequeñas. Sombras que no coincidían. Movimientos que no correspondían a nadie. Pero luego, una noche, mi mamá gritó. Corrimos hacia el baño. Estaba temblando, señalando el espejo. Decía que había visto a alguien detrás de ella. Pero cuando volteó, no había nadie. Y cuando volvió a mirar el espejo, la persona seguía ahí. Eso fue lo que dijo. Que no desapareció. Que simplemente dejó de moverse. Como si supiera que había sido vista. Después de eso, la casa dejó de parecer una casa. Se volvió algo más. Algo que respiraba. Algo que escuchaba. Algo que respondía. Porque empezamos a notar patrones. Si hablábamos de lo que pasaba, las cosas empeoraban. Si intentábamos ignorarlo, se volvía más activo. Era como si quisiera nuestra atención. Pero no de la forma en que uno pensaría. No era agresivo. No directamente. Era paciente. Cruelmente paciente. Hasta que una noche cruzó la línea. Estábamos dormidos cuando escuchamos pasos en el pasillo. No era algo nuevo.
Pero esta vez, los pasos se detuvieron frente a mi puerta. Y luego, golpes. 3 golpes. Lentos. Precisos. Respondí. Sin pensar. Pregunté quién era. Silencio. Pero la puerta se empezó a abrir. Y esta vez, algo entró. No lo vi completamente. No podría describirlo. Pero sentí su presencia. Sentí como el aire se volvía pesado. Como el miedo me paralizaba. Como algo se acercaba. Se detuvo junto a mi cama. Y entonces susurró. No palabras claras. No una frase. Solo un sonido. Pero ese sonido se quedó conmigo. Porque no venía de afuera. Venía de adentro. Como si lo hubiera escuchado dentro de mi propia cabeza. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. Porque ya no era solo la casa. Era algo más. Algo que había encontrado la forma de entrar. No en la casa. En nosotros. Y entonces entendimos la verdad. Nunca se trató del lugar. Nunca se trató del cuarto. Nunca se trató de los ruidos. Se trataba de nosotros. Porque algo en esa casa nos eligió. Y una vez que lo hizo, nunca se fue. Aunque nosotros sí. Porque eventualmente nos mudamos. Nos fuimos. Dejamos todo atrás. La casa, los recuerdos, el miedo. Pero hay algo que nadie dice sobre esas cosas. Algo que aprendí demasiado tarde. No importa cuánto te alejes. No importa a dónde vayas. Si algo te sigue, no necesitas estar en la misma casa. Porque ahora, a veces, en la noche, escucho los mismos 3 golpes. Lentos. Precisos. Desde el otro lado de mi puerta. Y lo peor no es eso. Lo peor es que ya no me da miedo abrir. La noche en que yo era la Llorona. Hay recuerdos que no regresan como imágenes, sino como sensaciones. Como un frío que no sabes de dónde viene, como un sonido que no escuchas con los oídos, sino con algo más profundo. Durante años pensé que lo que viví de niña en esa calle había sido una historia más, una de esas que se cuentan entre vecinos hasta que pierden forma y se vuelven leyenda. Pero no. Hay cosas que no se deforman con el tiempo. Hay cosas que esperan. Yo tenía 11 años cuando todo empezó a cambiar. Crecí en una calle vieja, de esas donde todos se conocen. No hacía falta tocar la puerta para saber quién vivía en cada casa. Sabías quién salía temprano, quién regresaba tarde, quién dejaba la luz prendida toda la noche. Era una calle viva, o al menos eso parecía. Porque cuando cayó la noche, algo más caminaba en ella. Al principio eran rumores. Decían que se escuchaba a una mujer llorando. No como en las películas. No como en las historias exageradas.
Era algo más cercano, más real. Decían que no venía de lejos, que no era un eco perdido, que caminaba por la calle, que pasaba frente a las casas, que se detenía y que lloraba. Pero lo que realmente empezó a preocupar a todos no fue el llanto. Fueron los perros. En mi calle había muchos. Perros que vivían en patios, en cocheras, algunos sueltos que todos conocían. Eran tranquilos, incluso juguetones. Ladraban cuando pasaba un extraño, pero luego se calmaban. Hasta que empezó aquello. Antes de que alguien escuchara el llanto, los perros cambiaban. Se ponían inquietos. No obedecían. Gemían. Y luego, todos al mismo tiempo, empezaban a llorar. No a ladrar. A llorar. Como si sintieran algo que nosotros no podíamos ver. La primera vez que lo escuché, me despertó ese sonido. No el de la mujer. El de los perros. Era un ruido horrible. No era normal. Era desesperación. Era miedo. Abrí los ojos, pero no me moví. Me quedé quieta, escuchando. Y entonces la escuché. Era un llanto. Pero no era un llanto cualquiera. Era profundo. Arrastrado. Como si viniera de alguien que ya no podía detenerlo. Venía de lejos. Pero cada segundo se acercaba más. Yo estaba completamente despierta, escuchando cómo ese sonido avanzaba por la calle, cómo pasaba frente a una casa, luego otra, hasta que llegó frente a la mía. En ese momento, los perros cambiaron. Dejaron de llorar y empezaron a ladrar. Pero no como siempre. Era un ladrido desesperado, violento, como si intentaran espantar algo, como si quisieran advertirle que no se acercara. Y entonces escuché la reja. Alguien la estaba jalando. No fuerte, no de golpe, sino constante. Como si alguien intentara abrirla sin lograrlo. Como si no tuviera suficiente fuerza. Como si estuviera cansado. Yo no me podía mover. Estaba completamente paralizada. Escuchando cada sonido. Sintiendo como el miedo me llenaba el cuerpo. Y de pronto, silencio. Pero no un silencio normal. No fue que poco a poco se calmara todo. No. Fue instantáneo. Los perros dejaron de ladrar al mismo tiempo. El sonido de la reja se detuvo. El llanto desapareció. Todo. En el mismo segundo. Ese fue el momento en el que supe que algo no estaba bien. Esa noche no me asomé. No me levanté. No hice nada. Solo cerré los ojos y esperé a que amaneciera. A la mañana siguiente, la calle estaba distinta. Había gente afuera. Vecinos hablando. Susurrando. Como cuando pasa algo que nadie entiende. Y entonces vimos lo más raro.
No había perros. Ni uno solo. Horas después supimos que los habían encontrado. Todos juntos. A varios kilómetros de ahí. Escondidos. Cansados. Como si hubieran corrido toda la noche. Y no querían regresar. Con el tiempo, la historia se fue apagando. Como todo. La gente dejó de hablar de eso. Los nuevos vecinos no sabían nada. Y yo lo guardé como un recuerdo extraño. Hasta que cumplí 24 años. Fue entonces cuando todo volvió. Pero no como recuerdo, sino como verdad. Empecé a ir a terapia. Había cosas en mí que no entendía. Sensaciones. Miedos. Vacíos. La terapeuta me propuso hacer una regresión. Dijo que tal vez había recuerdos que mi mente había bloqueado. Acepté. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Al principio fueron cosas normales. Imágenes sueltas. Momentos sin importancia. Hasta que llegamos a algo más profundo. Me pidió que recordara una noche. Una que hubiera sido importante. Y entonces, todo cambió. Sentí que despertaba. Pero no estaba en el consultorio. No estaba en una cama. No estaba en mi casa. Estaba en la calle. Pero no era mi calle. No al principio. Estaba en un lote baldío. El suelo estaba húmedo. Frío. Yo estaba tirada. Y cuando intenté moverme, sentí dolor. En los pies. Como si hubiera caminado mucho. Como si me hubiera lastimado. Me levanté. No sabía cómo había llegado ahí. No entendía nada. Pero sabía algo. Tenía que irme. Empecé a caminar. Cada paso dolía. Pero seguí. Salí del lote. Y llegué a una calle. Y entonces, la reconocí. Era mi calle. Sentí algo raro. Una mezcla de alivio y tristeza. Y entonces, empecé a llorar. Pero no era un llanto normal. No era porque quisiera. No podía detenerlo. Salía de mí sin control. Como si no fuera mío. Caminé. Llorando. Avanzando por la calle. Y entonces los perros reaccionaron. Pero no como antes. No como cuando te reconocen. No. Me ladraban. Me gruñían. Como si no supieran quién era. Como si yo no fuera yo. Intenté acercarme a una casa. Toqué la puerta. Nadie abrió. Fui a otra. Nada. Otra. Nada. Yo lloraba cada vez más fuerte. No podía detenerme. Y entonces llegué a mi casa.
Vi la reja. Mis perros estaban ahí, pero no se acercaron. Me ladraban. Con fuerza. Con miedo. Intenté abrir. No tenía fuerza. Pero lo logré. Y en el momento en que la reja se abrió, los perros huyeron. Todos. Salieron corriendo. Como si algo los hubiera espantado. Como si yo fuera eso. Entré. Caminé directo a la sala. Y me acosté en el sillón. Y ahí, todo se volvió oscuro. Cuando salí de la sesión, no entendía. No quería entender. Pero poco a poco, todo empezó a encajar. El llanto. Los perros. La reja. Esa noche. Esa misma noche. Yo no estaba en mi cuarto. Yo no estaba dormida. Yo estaba afuera. Caminando. Llorando. Intentando entrar. Yo era la que escuché. Durante años pensé que había escuchado a la Llorona. Pero no. La verdad es mucho peor. Yo era la Llorona esa noche. Y entonces entendí algo más. Algo que no me deja dormir. Porque hay algo que nadie pregunta. Algo que nadie quiere pensar. Si yo estaba afuera. Si yo estaba caminando. Si yo estaba llorando. Entonces, ¿qué era lo que estaba en mi cuarto esa noche? Desde ese día, las cosas no han sido iguales. A veces despierto con los pies adoloridos. A veces siento humedad en la ropa. A veces escucho perros. Pero no hay ninguno cerca. Y algunas noches, muy pocas, escucho ese llanto otra vez. Pero no viene de afuera. Viene de mí. Y lo peor es que cada vez suena más cercano. Como si no hubiera terminado. Como si esa noche nunca hubiera acabado. La mujer del pozo, historia verídica. Todo esto ocurrió en un pueblito del centro de Puebla hace ya varios años, antes de que mi tío tuviera problemas con el alcohol, antes de que su nombre empezara a decirse en voz baja entre la familia como si fuera una advertencia. En ese entonces, él era otra persona. Alegre, trabajador, de esos hombres que saludan a todos en la calle y siempre tienen una historia que contar. Nadie habría imaginado en lo que terminaría convertido, ni mucho menos por qué. La historia empezó una noche cualquiera. Había baile en el pueblo. Eso, en realidad, no tenía nada de extraño. En esos lugares siempre hay un pretexto para reunirse, una fiesta patronal, un cumpleaños, una feria improvisada. La música suena fuerte, las luces se cuelgan entre los árboles o los postes y la gente llega poco a poco hasta llenar el lugar. Esa noche no era diferente. Lo raro fue que mi tío fue solo. Normalmente iba acompañado de sus hermanas, mis tías, pero esa vez no quiso esperar a nadie. Se arregló, se puso su mejor camisa y salió.
Dicen que desde antes de llegar ya traía una sensación extraña, como si algo fuera a pasar. Pero no le dio importancia. Nadie lo hace. Cuando llegó, el ambiente estaba lleno. Música, risas, gente bailando. Todo normal. Todo como siempre. Hasta que la vio. Estaba de pie, un poco apartada del resto. Alta. Morena. Cabello largo. Vestida de blanco. Pero no era el vestido lo que llamaba la atención, era ella. En un pueblo pequeño, todos saben quién es quién. No hay desconocidos. No hay sorpresas. Y sin embargo, nadie la reconocía. Nadie sabía de dónde había salido. Mi tío se quedó mirándola más tiempo del que debería. Y entonces, ella también lo miró. No fue una mirada casual. Fue directa. Fija. Como si ya lo conociera. Como si lo estuviera esperando. Eso fue lo que más le inquietó después. Porque en ese momento no sintió miedo. Sintió confianza. Se acercó. Y desde ese instante, todo empezó a sentirse extraño. Hablaron como si se conocieran de años. No hubo silencios incómodos. No hubo preguntas normales. Era como si ya hubieran tenido esa conversación antes. Como si estuvieran retomando algo. Bailaron. Una pieza, luego otra. Y otra. El tiempo pasó rápido. Demasiado rápido. En algún momento, ella le dijo dónde vivía. Le dio una dirección. Mi tío la conocía perfectamente. Pasaba por ahí todos los días. Pero algo no le cuadró. No supo qué. Tal vez la forma en que lo dijo. Tal vez el tono. Tal vez el lugar. Pero decidió no pensar en eso. Porque estaba demasiado concentrado en ella. Cuando la noche ya estaba avanzada, ella le pidió que la acompañara a su casa. Dijo que iba sola. Que le daba miedo. Que le quedaba de paso. Y él aceptó. Después dijeron muchas cosas. Que lo hizo porque le gustó. Que pensó que podía pasar algo más. Que se dejó llevar. Pero la verdad es que ya no podía decir que no. Salieron del baile. Y el ambiente cambió. El ruido quedó atrás. Las luces desaparecieron. El camino era oscuro. Callado. Solo se escuchaban sus pasos. O al menos, eso parecía. Caminaron en silencio durante un rato. Ella seguía hablando. Contando cosas. Pero mi tío ya no escuchaba igual. Había algo que no encajaba. Algo que no podía explicar. Y entonces lo notó. El sonido. Los pasos. No coincidían. No tenían ritmo. Él caminaba y escuchaba. Pero lo que escuchaba no correspondía a lo que veía. Era como si ella caminara fuera de tiempo. Como si sus pasos no tocaran el suelo al mismo momento. Como si no fueran pasos.
Se le heló la sangre. Bajó la mirada. Y ahí fue cuando lo vio. Primero no lo entendió. Su mente trató de acomodarlo, de explicarlo, pero no pudo. Porque ella no tenía pies. Tenía patas. Patas de cabra. Delgadas. Oscuras. Torcidas de una forma imposible. Y aún así, seguía caminando. Como si nada. Como si fuera lo más normal del mundo. Como si no hubiera nada extraño. Como si él no lo estuviera viendo. Mi tío se quedó paralizado. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le iba a salir del pecho. Quiso levantar la mirada, pero no pudo. No al principio. Sentía que si lo hacía, algo iba a cambiar. Algo peor. Pero lo hizo. Y cuando lo hizo, ella ya lo estaba viendo. Sonriendo. Pero no era una sonrisa normal. Era algo incorrecto. Algo que no pertenecía a un rostro humano. ¿Qué pasa?, le dijo. Con la misma voz suave. Con la misma calma. Como si no hubiera nada raro. Como si no estuviera mostrando lo que era. Y ahí fue cuando él entendió que no era una mujer. Nunca lo fue. No dijo nada. No respondió. Solo hizo lo único que pudo hacer. Corrió. Corrió sin mirar atrás. Sin pensar. Sin detenerse. El camino se volvió confuso. Las sombras se movían. Sentía que algo lo seguía. Que estaba cerca. Demasiado cerca. Escuchaba su voz. Llamándolo. Pero no volteó. No podía. Si lo hacía, sabía que no iba a poder escapar. Llegó a su casa como pudo. Cerró la puerta. Se encerró. Y no salió en toda la noche. Cuando por fin habló, nadie le creyó. Pensaron que estaba exagerando. Que había tomado. Que era una historia más. Pero él no volvió a ser el mismo. Dejó de salir de noche. Dejó de ir a bailes. Se volvió callado. Y con el tiempo, empezó a tomar. Mucho. Demasiado. Pero eso no fue lo peor. Porque el lugar al que ella lo llevó, el pozo, siguió dando de qué hablar. Empezaron a aparecer hombres muertos. Siempre lo mismo. Ahogados. Como si se hubieran caído. Como si hubieran estado borrachos. Pero muchos de ellos no tomaban. Y todos habían sido vistos antes con una mujer. Alta. De blanco. Hermosa. Desconocida. Con el tiempo, decidieron tapar el pozo. Nadie quería pasar por ahí.
Nadie quería hablar de eso. Pero hay cosas que no se tapan, que no se entierran, que no se olvidan. Años después, mi tío murió. Y en su velorio pasó algo. Algo que nadie pudo explicar. Llegó una mujer. Nadie la conocía. Cabello negro. Vestida de negro. Con un velo cubriéndole el rostro. Se sentó hasta atrás. No habló con nadie. No comió. No bebió. Solo lloraba. En silencio. Durante horas. Nadie se atrevió a preguntarle quién era. Nadie se acercó. Y cuando se fue, nadie la volvió a ver. Pero algunos dicen que cuando pasó cerca del ataúd, por un segundo, se vio debajo del vestido. Y no había pies. Solo patas. La otra que vive en la escalera. La primera vez que pasó, nadie lo tomó como algo real. Mi mamá estaba en la cocina, sentada frente a la computadora como muchas noches durante la pandemia. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio pesado que solo se siente cuando todos están despiertos pero en habitaciones distintas. Yo estaba en mi cuarto, al fondo del pasillo, con la puerta medio cerrada. Entonces escuchó una risa. No era una risa fuerte. Era suave, pero incómoda. Venía de la sala. Mi mamá pensó que era yo. Era lógico. A esa hora yo siempre estaba despierta, viendo videos, hablando con amigos, haciendo ruido sin darme cuenta. Así que sin preocuparse demasiado, dijo en voz alta: Fernanda, ya vete a dormir, es tarde. La risa se detuvo. Y entonces, algo se asomó. Desde el pasillo que conecta la sala con la cocina, alguien sacó la cabeza. Mi mamá lo recuerda perfectamente. Dice que era yo. Mi cara. Mi cabello. Mi forma de pararme. Todo. Pero había algo mal. Porque no dije nada. Solo me quedé mirándola y empecé a reír. No una risa normal. Una risa baja, burlona. Como si me estuviera divirtiendo con algo que ella no entendía. Luego, me escondí. Mi mamá se molestó. Pensó que me estaba burlando de ella. Fernanda, no estoy jugando. Vete a dormir, dijo, más firme. Y entonces, desde mi cuarto, al otro lado de la casa, se escuchó mi voz. ¿Qué pasó, mamá? ¿Me hablas? En ese momento, algo dentro de ella se rompió. No gritó. No corrió de inmediato. Se quedó congelada. Porque sabía lo que había visto. Y sabía lo que acababa de escuchar. No había forma de que yo estuviera en los dos lugares. Pero aún así, fue a mi cuarto. Abrió la puerta de golpe. Y ahí estaba yo. Sentada. Con la computadora. Como siempre. Normal.
Cuando me contó lo que había pasado, no le creí. No quería creerle. Le dije que seguro había sido su imaginación, que estaba sugestionada por las historias que escuchaba en las noches. Y lo dejamos así. Porque a veces es más fácil mentirse que aceptar algo que no tiene explicación. Pero la casa no había terminado. Porque días después, me pasó a mí. Esa noche estaba en la sala. Como siempre. La computadora encendida, audífonos puestos, hablando con amigos. Todo normal. Desde donde estaba, se alcanzaba a ver la escalera. Y en el pasamanos había una figurita. Una réplica pequeña del Ángel de la Independencia. Siempre había estado ahí. Nunca me había dado miedo. Hasta esa noche. No sé exactamente cuándo empezó. Solo sé que lo sentí. Esa sensación. Esa incomodidad. Como cuando sabes que alguien te está viendo. No volteé al principio. Pensé que era mi mamá. Que en cualquier momento iba a hablarme. Pero no pasó. La sensación no se iba. Al contrario. Crecía. Se hacía más fuerte. Más pesada. Hasta que ya no pude ignorarla. Y entonces volteé. Y lo vi. Ahí, en la escalera. Estaba yo. Parada. Justo al filo. No era alguien parecido. No era una sombra. Era yo. La misma cara. El mismo cuerpo. La misma ropa. Todo. Pero al mismo tiempo, no era yo. Porque la forma en que me miraba no era humana. Se movía lento. Como si estuviera jugando. Asomaba la cabeza detrás del ángel. Y luego se escondía. Como si disfrutara que la estuviera viendo. Como si supiera que no podía moverme. Me quedé paralizada. No podía respirar bien. No podía pensar. Solo podía verla. Y ella no dejaba de sonreír. Pero no era una sonrisa normal. Era algo torcido. Algo que no debería existir en un rostro humano. Y entonces hizo algo peor. Se inclinó un poco. Y empezó a imitarme. Mis movimientos. Mi forma de respirar. Pero de una forma exagerada. Como si estuviera aprendiendo. Como si estuviera practicando. Como si quisiera reemplazarme. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido un minuto. O una hora. Pero en algún momento, mis amigos empezaron a hablarme por la llamada. ¿Sigues ahí? ¿Qué pasó? Eso me sacó de ese estado. Parpadeé. Y cuando volví a ver la escalera, ya no había nada. Cerré todo. Apagué la computadora. Y me fui directo a mi cuarto. Esa noche no dormí. No completamente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía.
parada, observándome, sonriendo. Al día siguiente le conté a mi mamá. No se sorprendió. No dudó. Solo me miró, como si ya supiera. Y entonces entendí algo. Lo que ella vio esa noche no fui yo. Y lo que yo vi en la escalera tampoco. Pero era lo mismo. Era la otra. Desde ese día, la casa cambió. O tal vez siempre había sido así y apenas lo estábamos notando. Empezamos a escuchar cosas. Pasos en la madrugada. Puertas que se abrían. Susurros. Pero lo peor siempre pasaba en la escalera. Porque ahí era donde aparecía. A veces solo como una sombra. A veces como un reflejo. Y a veces como nosotras. Exactamente iguales. Pero nunca del todo correctas. Había detalles pequeños que delataban que no era real. Una sonrisa que duraba demasiado. Un parpadeo que no ocurría. Una postura rígida. Como si fuera una copia imperfecta. Como si estuviera aprendiendo. Y entonces empezamos a notar algo más. No solo aparecía cuando estábamos solas. Aparecía cuando una estaba distraída. Y la otra, lejos. Como si necesitara eso. Como si necesitara ese espacio para existir. Una noche, mi mamá la volvió a ver. Pero esta vez, no estaba en la sala. Estaba en el pasillo, caminando hacia mi cuarto. Y no tocó la puerta. La abrió. Y entró. Mi mamá corrió. Pero cuando llegó, la puerta estaba cerrada. Y yo estaba dormida. Pero no completamente. Porque cuando abrió la puerta, yo estaba sentada en la cama, mirando hacia la puerta, sonriendo. Esa misma sonrisa. No recordé haberme despertado. No recordé haberme movido. Pero algo en mí sabía. Sabía que no había sido yo. Después de eso, dejamos de ignorarlo. Ya no lo negábamos. Pero tampoco sabíamos qué hacer. Porque ¿qué haces cuando algo vive en tu casa? ¿Y puede ser tú? Los días se volvieron tensos. Ya no nos quedábamos solas. Ya no dejábamos puertas abiertas. Pero eso no la detenía. Porque no necesitaba puertas. No necesitaba ruido. Solo necesitaba tiempo. Y entonces pasó lo peor. Una noche, ambas estábamos en la cocina. Juntas. Hablando. Intentando distraernos. Y escuchamos algo en la escalera. Pasos. Lentos. Pesados. Nos miramos. Porque las dos sabíamos.
Nadie más estaba en la casa. Los pasos bajaron. Uno por uno. Sin prisa. Hasta que se detuvieron. Justo antes de entrar a la sala. No nos movimos. No respiramos. Y entonces entró. Era yo. Pero no yo. Caminó despacio. Mirándonos. Sonriendo. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa. Y luego se detuvo. Justo frente a nosotras. Y dijo algo. Con mi voz. Pero no con mi tono. Ya casi. No entendimos. No quisimos entender. Y en un instante desapareció. Como si nunca hubiera estado ahí. Después de esa noche, nos fuimos. No importó nada más. No quisimos saber. No quisimos investigar. Solo nos fuimos. Pero hay algo que nadie te dice. Irte no siempre significa escapar. Porque hay noches en las que despierto y siento esa mirada, esa presencia. Y cuando volteo hacia la puerta, la veo parada, observándome, sonriendo. Y lo peor es que ahora, a veces, cuando paso frente a un espejo, no estoy segura de que la que se queda mirando sea yo.